Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. Hoy vamos a hablar de la creación de los reinos cristianos y qué pasó desde Covadonga hasta que llegan a la batalla del Duero directamente. Y para ello pues tenemos otro mano a mano con José Carlos Gracia, del grupo Pascual Vivas. Podéis encontrarlo en pascualvivas.es. ¿Qué tal? Buenas noches, José Carlos. Hola, buenas noches, Goyo. Aquí estamos otra vez para darle esto continuidad, que parece que a la gente le gustó el primer tema y bueno, vamos a hacerlo lo más conciso posible para, más que nada, pues el que no sepa de estas cosas y tal, pero que se enganche. Es la idea, no dar una clase magistral porque tampoco somos maestros en esto, pero sí que dar unas pistas para que la gente se anime a aprender sobre la historia medieval nuestra y la Reconquista, que es un periodo, sobre todo este periodo en lo que vamos a hablar hoy, que es la creación de los primeros reinos cristianos, que es bastante desconocido, porque me parece que la Reconquista arranca sola, ¿no? Como que, bueno, se gana Covadonga y tal, y los cristianos empiezan a avanzar, ¿no? Tiene más enjundia, ¿no? Todos los pormenores que hubo en aquella época. Intentaremos no dar muchos datos que aburran en cuanto a fechas, nombres, porque hay mucha mezcla de nombres y fechas, y de hecho tampoco hay mucha información de esto. Es decir, cuanto más avanzamos hacia adelante en la historia, más información hay, pero estamos hablando de una zona de la historia que está bastante oscura en cuanto a información. Absolutamente. Y bueno, en general la gente tiene un gran desconocimiento de esto, incluso para nosotros es una parte que no somos especialistas específicamente en esta época de la historia, y sí que tiene una importancia increíble. Es muy curioso cómo se forman todos los reinos cristianos y cómo después se consolida, pero al principio pues su nacimiento es un poco curioso en alguno de los casos. Bueno, ya sabéis que yo soy Goyix, me podéis encontrar en Twitter en @Goyix_Alduero o en el guaridadegoyix.com, y pues a Histocast por supuesto lo podéis encontrar en Twitter en @Histocast o en la página de Facebook y en histocast.com. Y bueno, pues si queréis, José Carlos, pues nos lanzamos ya. Vamos a ir. Dicen que hay dos focos. Hay un foco que es la zona, pues más de los Pirineos y tal. Y hay otro foco que es el de la zona de Asturias. Vamos a empezar por la parte de Asturias, por supuesto. La otra parte la mencionaremos sucintamente, pero vamos a empezar por donde nos quedamos. ¿Te parece? Sí, muy bien. Vale, pues vamos a verlo ahí, porque ahí es donde realmente hay un foco de resistencia fuerte de verdad y donde se avanza muy rápidamente hacia el sur, hasta llegar al Duero, que ahí eso es otro cantar. Es otro cantar, sí. Luego. Bueno, di. No, iba a decir que un poquito para iniciar el tema, un poco rememorar un poquito la última grabación que hicimos en cuanto a que hablamos de los visigodos, se llamaba de los visigodos a Covadonga. Me parece perfecto. Que está ahí, por si alguien no lo ha escuchado, pues está a la disposición. La idea es hacer un poco una reconquista, ir grabando programas más o menos para acabar digamos en 1492 con la toma de Granada. Es la idea, hacer una reconquista completa en capítulos, y bueno, y a ver si da esto para 3, 4, 5 capítulos, no nos quedará, da igual. Pero el caso que ya digo, que sobre todo orientado a la gente que tiene inquietud, y bueno, estos temas pues nunca se lo han enseñado al colegio, o se les ha olvidado, o tiene inquietud por el asunto. Bueno, pues no me enrollo más. El último capítulo hablamos de los visigodos a Covadonga. Hablamos de cómo el reino visigodo que llega a España, o sea, las tribus visigodas que llegan a España y la ocupan, es España romana, cómo se hacen con ese poder militar, conquistan la península, vinieron en principio como aliados de Roma. Entonces ahí se produce un intercambio, sino que los visigodos adoptan la cultura hispano-romana, es decir, adoptan el idioma y adoptan una serie de costumbres de vida que ellos pensaban que no iba a ser así, porque ellos vienen a dominar. De hecho, ellos ejercen una dominación militar y política, pero se encuentran con que son de alguna manera dominados culturalmente. Eso es un tema interesante. Y como estos visigodos, hablábamos el otro día en el último programa, que esa unión de esa España hispano-romana con los germanos visigodos, cómo constituyen al final una unidad política, cómo constituyen una unidad territorial y al final una unidad religiosa. Es decir, toda esta unidad, este embrión de nación, ¿no?, de unidad a todos niveles, son los que hablamos el otro día. Puede ser, o de hecho es como estos
todos estos datos que estamos dando hacen que luego la Reconquista tenga una idea como tal de Reconquista. Es decir, hay una serie de factores que unen a la gente y cuando los musulmanes entran en la península, se intenta recuperar algo que ya existía. Esto lo van a dar esta unión de los visigodos y los hispano-romanos. Estamos hablando de muchos siglos, es decir, este concepto que hemos dado ahora mismo es un poco etéreo porque estamos hablando de 4 o 5 siglos de historia. Pero al final, realmente, como veremos ahora, en Covadonga, Pelayo, todos estos nobles que resisten en las montañas asturianas son todos de origen visigótico, es decir, se junta la nobleza visigoda con todos esos hábitos culturales ya bastante enraizados, religiosos, jurídicos, etcétera, con esa población que está en esas montañas que ha sido muy difícilmente dominable, porque realmente han luchado contra el Imperio Romano. Ya le costó, decir, ya como todo el mundo sabe, esas poblaciones de vascones y cántabros y astures son poblaciones muy 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 rebeldes, y por el tema, sabe, por la orografía, etcétera, por zonas muy difíciles de controlar, como la mezcla entre esa España visigoda que huye del sur, que sube hacia el norte huyendo de la invasión musulmana, y esa población que ya es autóctona de allí, como esa mezcla explosiva va a hacer que la Reconquista como tal pues empiece a fluir, ¿no? Es un poquito el concepto principal de lo que, un poquito hilando con lo que hablamos en el último programa. Entonces, bueno, pues nos quedamos un poquito en Covadonga, es decir, como Pelayo, que dijimos, y repito otra vez hoy, como desde la batalla de Guadalete, que fue en el 711, hasta la supuesta batalla de Covadonga, o la campaña de Covadonga fue en el 722, solamente corren 11 años. Es decir, que don Pelayo, que parece una persona que aparece en las montañas de Asturias, no, don Pelayo estuvo en la batalla de Guadalete. Don Pelayo era un lugarteniente del rey Rodrigo, el rey visigodo Rodrigo. De hecho, incluso decían que era, vamos, el guardia personal, que, vamos, incluso era el que se encargaba de cuidar el armamento, las espadas del propio rey. O sea, era un lugarteniente, pero muy, muy cercano. Es un lugarteniente cercano y un militar experto, es decir, Pelayo. Pero ya digo que la idea es esa, es decir, cómo Pelayo no aparece años después o un siglo después, no. Pelayo aparece 11 años después y Pelayo ya luchó en Guadalete. Uh-huh. Es decir, que Pelayo tiene esa idea de recuperar el terreno perdido, ¿no? Y bueno, y ahí nos quedamos, ¿no? Coño, me parece, ¿no? Sí, nos quedamos más o menos por ahí. Has mencionado antes que sí que tenían una idea. Esto puede resultar polémico, pero has mencionado antes que sí que había una idea de reconquistar algo que se había perdido, que algo común que se había perdido, y me ha venido a la cabeza el momento de la carga de los Tres Reyes en la Nava de Tolosa, que por cierto está a la vuelta de la esquina, el 800 aniversario. Pues ya ¿sí? Yo lo dejo caer ahí, como que va a caer un programa, no digo más. El caso es que en el momento de la carga de los Tres Reyes, que la batalla está ahí, que se va a la batalla de Algarete, hay un momento en el cual están los Tres Reyes, se miran unos a otros, y ese momento de decisión de decir vamos para adelante, ese momento lo hace ahí es evidente que no era en plan por ganar esa batalla solamente, en una situación de bueno, ya hasta aquí hemos llegado, vamos a intentar, vamos a darlo todo. Unos reyes no se arriesgan así alegremente a una situación en la que está su propia vida en riesgo. No sé, yo creo que es por algo más, por ya no solamente la cristiandad, es otra cosa. Eso no sé si me explico. Es una situación de un enemigo común, de un fin común. Eso es lo que hay. Tres reinos, tres reyes, tres personas que tienen distintas y que tienen un objetivo común. Y eso es lo que yo creo que concuerda bastante con lo que has dicho tú antes, que es había algo que recuperar común. Sí, no sé. Es que hay muchas teorías, y además no sé, tenemos la manía de yo no sé por qué, de intentar tirar abajo, no sé, nuestra raíz, nuestra historia, decir que no, además que no es reconquista, por supuesto que es reconquista, que tarda mucho, por supuesto, es que vamos a ver, la fuerza musulmana que llega a la península es un mundo de expansión, o sea, su idea es conquistar Europa, y afortunadamente
los francos los paran en Poitiers, pero aquí en España también se les para. Es decir, vamos a ver, cuando llega la invasión de almohades o almorávides, esta gente no viene vamos a ver, no viene aquí de vacaciones. No viene a tocar el hay que tambor. distinguir mucho el tema. O sea, vamos a ver, una cosa es luego, una vez que vamos a ver, vamos a hablar un poco, aunque no entremos en materia, pero viene todo a colación. Esto, como siempre decimos, es una charla de amigos y interesa pues hablar también de todo un poco, aunque sea de manera un poco deslavazada. Pero quería decir que la población que está en la península cuando invaden los árabes la península, la España hispano-romana y visigótica, digamos, bueno, se queda ahí, pero no pueden huir, es decir, la invasión es rápida y bueno, se adoptan, bueno, al principio de hecho no es una invasión ni siquiera religiosa, o sea, se les permite conservar todos sus ritos de alguna manera. De hecho, ahí en Toledo sigue habiendo un arzobispo. Eso también hay que decirlo, que los primeros musulmanes que llegan a la península son minoría y no pueden imponer todo por la fuerza. No es así. Entonces, bueno, pues se produce un proceso de islamización, evidentemente, porque pues, la población no se mueve de las ciudades y bueno, y eso poquito a poco pues va calando, ¿vale? Va calando. Pero también es cierto que en el momento que hay, que ahora, como ahora veremos, una reacción en el norte de todas estas gentes que van al norte y empiezan a montar este tinglao que luego se conoce como la Reconquista, toda esta población del sur, muchos se unen y viajan y emigran hacia el norte al abrigo de esta gente que digamos les ofrece libertad y les ofrece recobrar lo anterior. Pero claro, son muchos, pero muchos se quedan. Es decir, ahí empieza a haber una amalgama de culturas, que con el tiempo pasa. No hay una fuerza militar que pueda combatir a la invasión árabe, pero el germen de la reconquista es ahí. Y afortunadamente en Asturias, sobre todo en Asturias, es donde esto cuaja, aquello se consolida un reino, como ahora veremos, y es el punto de partida para la reconquista, pero siempre quedó en la población mozárabe y la población conversa que se convirtió en Islam por interés o no interés, siempre quedó el recuerdo de la España visigótica y la España hispano-romana. Vamos a ver entonces, que se tardó en hacer en efecto la reconquista, de acuerdo. Pero, y hablando, efectivamente, lo que quería decir es que cuando hay momentos críticos, y es cuando, o sea, hay luchas internas. De hecho, entre los cristianos se pelean entre las fuerzas musulmanas. Hay un montón de conflictos civiles y conflictos internos, como es el pan nuestro de cada día. Eso ocurrió evidentemente, pero cuando realmente se unen y cuando hay un riesgo de supervivencia es cuando llegan sobre todo las invasiones de bereberes, o cuando vino cuando en tiempo de Alfonso VI, más tarde, el año del siglo XI, llega la invasión de los almorávides, y luego en el 1212 en la nave de Tolosa, a principios del siglo XIII, cómo llega la invasión de los almohades. Es decir, son ejércitos muy estructurados, ejércitos que vienen a una yihad, vienen a arrasar lo que hay, a acabar incluso con sus propios problemas internos. Es decir, ya no solamente van contra los cristianos, sino a poner orden en sus propias poblaciones musulmanas, porque han perdido un poco, según ellos, el norte. Entonces, y su idea es conquistar hasta donde puedan llegar. Pasó también con Almanzor un poco antes. Es decir, hay momentos como Almanzor, como los almohades, los almorávides, es decir, una serie de momentos en los que no estamos hablando de unas luchas de frontera porque te coge una tierra, no, es decir, en momentos de supervivencia. Y eso se produce durante varios momentos de la Reconquista. Esos embates de los musulmanes son terroríficos. Y ahí es cuando aparece ese espíritu de resistencia, ese espíritu de que tenemos que sobrevivir a estos tíos, porque si no nos comen. Es decir, era un momento de que la línea roja era muy fina. Y bueno, no llegó a ocurrir, pero realmente ¿por qué no podía haberse dado la vuelta el tema y haber todo el terreno reconquistado haberse perdido? Pudiera haber sido. Pero es que estamos hablando de esa época en que era muy difícil la conquista. Eran racias, eran cabalgadas enormes, ejércitos que entraban a una batalla, había pocas batallas. Es decir, estamos hablando de que hay que imaginarse aquella época prácticamente sin caminos, sin redes de comunicación. Aprovechaban los veranos para hacer las incursiones, que cuando había comida en los campos y podían tal. Y entonces era una guerra que para el que no lo conozca no podemos asimilarlo a lo que es ahora. Es decir, era muy difícil, una conquista permanente del terreno, muy difícil, porque los ejércitos tenían que comer, tenían que tal, y era una cosa muy complicada. Pero bueno, pero las matanzas y los desastres que ocurrieron cuando un ejército de esto subía hacia el norte, hacia zonas cristianas, eran terror. Y al revés, los cristianos también, cuando hacían sus incursiones en terreno musulmán, tampoco eran hermanitas de la caridad. Es decir, que era una guerra pues ya digo, es muy compleja, la reconquista es muy compleja. Pero vamos a intentar aclararlo poquito a poco charlando y bueno, y vamos a ponernos a ello. Pues bueno, pues empezamos con la creación del reino de Asturias, que después llegaría a ser el reino de León.
En principio, si no tengo mal entendido, bueno, pues algunos dicen que Pelayo fue rey de Asturias. No, la verdad es que no fue así. Fue caudillo y sí que sus descendientes sí llegaron a ser reyes, y a título póstumo pues sí se le nombra. ¿Qué hay de cierto en todo ello, José Carlos? Sí, parece ser, y hablamos de parece ser porque a mí las crónicas, hablamos de crónicas, nos estamos refiriendo a crónicas y a elementos históricos pues bastante débiles, porque son de hace mucho tiempo. Pero parece que Pelayo era un noble visigodo, como hemos dicho antes, es decir, eso es importante. Y repetimos lo que hemos dicho antes, es decir, cómo llega a las montañas del norte, cómo llega a Cantabria, cómo llega a esta zona con los Astures, y esa fusión de esa cultura visigoda con esas gentes de esa montaña que son libres por naturaleza, cómo esa unión va a ser la que va a dar fuerza a la reacción. Parece que Pelayo estuvo, parece ser que, y siempre digo parece ser, porque me gusta dejar las cosas no como claras a veces, parece que estuvo incluso prisionero en Córdoba, sufrió una especie de medio secuestro, hubo ahí una historia rara con Pelayo. Yo creo que lo llevaron así en plan rehén. Sí, que se hacía mucho en esa época. Que en plan, te vas de rehén a Córdoba o tal. Sí. Entonces parece que cuando regresa a su zona, regresa a Asturias, pues está dispuesto a acabar con el tema. Es decir, organiza a aquellas gentes que él detecta que son gente que toda la vida habían sido gente libre y gente rebelde, ¿no? Y organiza un poco una rebelión también un poco amparado en tema de impuestos, es decir, eso lo comentamos en el anterior programa. Bueno, el caso es que Pelayo evidentemente es la persona que canaliza toda esa inquietud por recobrar, inquietud por revolverse contra ese invasor que estaba por ahí, ya habían llegado hasta Gijón. En fin, la cosa estaba ya complicada, y entonces empezaron, evidentemente, como siempre pasa, pues a poner unos impuestos enormes y a esquilmar al personal, ¿no? Y ahí se acaba la paciencia de esta gente, y liderados por Pelayo y amparados, como decimos antes, en esa España visigoda que ya tenía una fuerza y tenía una inercia, pues se sublevan, hay una sublevación que parece ser que tiene su colofón en una batalla o en una campaña que ocurre en las inmediaciones de lo que hoy es Covadonga. Derrotan a ese pequeño ejército árabe, y entonces se empieza a plantear la idea, bueno, pues de reconstruir políticamente, jurídicamente, pues digamos un reino, ¿vale? Entonces sus reinos, de hecho a Pelayo se le llama príncipe. No son conscientes de que eso va a crecer de la manera que luego creció, y bueno, y de momento pues se amparados en la montaña, pues empiezan a ser personas libres, simplemente buscan la libertad. Eso es lo que caracteriza un poco a las primeras revueltas de Pelayo. Cuando empieza a entroncarse un poco empieza a hablarse ya, digamos, de monarquía, o empieza a hablarse pues cuando como antes decíamos, cuando Pelayo, esta revuelta de Covadonga, evidentemente la noticia se expande hacia el sur, y entonces muchos godos, sobre todo godos que estaban en las zonas conquistadas por los pueblos musulmanes, se enteran de esto y entonces acuden al norte. Es decir, a ese momento tenemos un caudillo, hay un movimiento en el norte, vamos a ayudar. Y de hecho hay movimientos migratorios del sur hacia el norte, buscando digamos, este banderín de enganche, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que es Pelayo y toda su gente. Uh-huh. Bueno, y entonces, mira, para acabar un poco el tema digamos, cuando se consigue un poco una estructura, un poco, digamos, de alguna manera, una estructura fija, digamos, en cuanto a que ya se puede hablar de un incipiente reinado, un incipiente monarquía visigoda, otra vez, digamos, renovada, pues cuando Pelayo casa a su hija con un noble cántabro que también es visigodo, que es llamado Alfonso. Eso ocurre en el año 739. Hablamos que Covadonga es en el 722 y esta boda se va a producir en el 739. Entonces hablamos ya se va a construir un reino, digamos, eminentemente militar, ¿vale? Militar. El rey, la figura del rey no es importante, pero sí hay una unidad, digamos, intentando recuperar el reinado visigodo. Es decir, la figura del rey, que luego con el tiempo será de carácter hereditario. Ahora mismo, como hablamos en el anterior programa, la monarquía visigoda y gran parte de su problema era que era una monarquía electiva, estaba elegida sobre todo por la iglesia, elegida por los nobles,
Es decir, eso dio lugar a muchas guerras civiles, a muchas guerras intestinas, porque una monarquía, digamos que como nosotros la conocemos, una monarquía hereditaria en la cual el problema no existe de intrigas ni de movimientos civiles, ¿no? Entonces, ahora mismo, ya digo, el casamiento de la hija de Pelayo con Alfonso es el momento en el que da origen un poco a esta incipiente monarquía, digamos, la primera monarquía, de alguna manera, ¿no? Pues sí. Ahí pulen ese defectillo que tenían, el pequeño gran defecto de las monarquías visigóticas, que realmente los lleva al traste. Es tremendo cómo se debilitaba ese reino que te ocupaba toda la península y impedía que cualquier tipo de prosperidad en el reino. En fin, es tremendo. Se casa, has dicho que se casaba, este es el caso de la hija de Pelayo y Alfonso, el que sería Alfonso I, pero antes está el curioso caso de Fabila, que le ocurrió una cosa tremenda. ¿Qué le pasó, José Carlos? Sí, bueno, Fabila era el hijo de Pelayo, que era el sucesor, evidentemente, de su padre. Entonces, bueno, su padre tuvo un accidente de un oso, cuenta la leyenda que lo mató un oso. Entonces, bueno, por cierto, vamos a hablar, para no liarnos con nombres y con datos que son un poquito complicados y liosos, vamos a hablar un poquito de reyes que tuvieron su importancia y de momentos importantes, para no, si te parece, ¿no, Goyo? Mejor así, ¿no? Y vamos a ir a los que son claves y no vale. Ir uno a uno, porque si no sería de locos. Pero a mí siempre me gusta la historia de que Fabila se lo comió un oso. Increíble. Sí. En fin. Bueno, pues nada, adelante, José Carlos. Bueno, pues hablamos de, bueno, que ya digamos Alfonso I, que va a ser el primer rey como tal, digamos, de la monarquía Astur. Es el que se casa con la hija de Pelayo. Y es el momento en que se empieza a aglutinar sobre todo todas las gentes que suben del sur, porque hay mucho movimiento, como decía antes, de gente del sur que buscan esa tierra libre, donde han escuchado que hay gente que se está levantando y que está dándole batalla a esta gente, al invasor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre en este momento que es clave en el momento de la reconquista? Es que hay unos lo mismo que la monarquía Astur es incipiente y la organización de toda aquella montañas es incipiente y ahí hay dudas y es un momento crítico, también ocurre un poco en la parte del sur, es decir, en la parte de los invasores musulmanes. Es decir, hay una serie de luchas internas entre los bereberes, es decir, por ciudades, por zonas. Es decir, no hay. Entonces, esto es vital para entender cómo cuaja en el norte la fuerza de los astures. De hecho, coincide este reinado de Alfonso I con unas guerras civiles que se producen entre los bereberes y fuerzas árabes que suben del sur, árabes y sirios, que bueno, prácticamente es una guerra civil, un conflicto armado que lo que hacen los bereberes que estaban custodiando la zona de Galicia, donde estaban los suevos antiguamente, digamos, bajan a hacer sus fuerzas para enfrentarse a en esa guerra civil, ¿no? Esto es aprovechado por los astures de Alfonso I para avanzar y, digamos, establecer un territorio que va a ser prácticamente ya inamovible. De hecho, aprovechan este vacío para llegar hasta Lugo, llegan a Oporto, llegan a Braga, más tarde incluso llegaron hasta Astorga, llegaron a Salamanca, llegaron a León. Pero ¿qué ocurre? Bueno, incluso parece ser que llegaron hasta Ávila y a Segovia, es decir, que bajaron muy, muy al sur, en las zonas muy meridionales. Digamos que pronto ya hubo un movimiento muy... Pero ¿qué ocurrió? Pues que no hay efectivos humanos, es decir, no hay población ni hay ejército potente para mantener esas tierras que han sido más o menos casi ya recuperadas, y entonces es absurdo. ¿Y qué hacen? Pues retroceden otra vez hacia el norte. Y entonces, ¿qué hace Alfonso I, que es muy importante, este rey Alfonso I, en lo que luego va a ser la reconquista? Es decir, que si no se pusieran las primeras piedras bien, esto no hubiera llegado a nada. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues se va a crear lo que se ha dado en llamar el desierto del Duero. Es un concepto muy, muy conocido en este momento histórico, que es
la creación de una tierra, digamos, una tierra de nadie. Es decir, ¿qué hace Alfonso I y luego su hijo Fruela I, que son los dos reyes, Sí. digamos, que van a ejecutar este plan? Algunos dicen que no, que fue casual, y otros dicen que fue absolutamente premeditado, que es dejar esa zona de tierra de nadie al sur de Asturias. Lo que hacen es hacen unas cabalgadas, unas racias, unas entradas hacia el sur, y lo que hacen es llevarse a la gente que iba allí, es decir, la gente más encantada de marcharse. Es decir, son muchos mozárabes, muchos población visigoda que acaban de sufrir la invasión musulmana, y lo que hacen es se van con ellos, sin duda. Es decir, saben que en el norte van a tener libertad, van a tener la oportunidad de no estar subyugados por esta gente, entonces se van con ellos. ¿Y qué hacen? Pues dejar aquella zona deshabitada, lo que hablamos del desierto del Duero. ¿Con qué motivo? Pues primero se llevan la población para tener más fuerza, más fuerza demográfica, que es lo que le faltaba en ese momento a Asturias, y segundo, para dejar aquella zona sin posibilidad de dar sustento a las entradas de los ejércitos musulmanes cuando de hecho atacaron numerosas ocasiones a la zona norte, a la zona de los Astures. Este concepto de desierto del Duero es vital para entender cómo sobreviven, porque por muy duros que sean, por muy ocultos que estén y por muy valientes que sean, es decir, los ejércitos musulmanes eran muy potentes, y digamos, este colchón de terreno les va a servir primero para advertir la llegada de musulmanes, para debilitarles, para incluso en un momento plantarles batalla a campo abierto. Es decir, ese desierto del Duero va a ser vital para entender cómo sobrevive el reino Astur en unos primeros momentos y cómo consolidarse, porque lo difícil es consolidarse. Porque ya entiendo cuando los musulmanes, que hay que decirlo, en el 732 sufren la derrota en Poitiers. Es decir, los musulmanes, como hablamos en el anterior programa, digamos, dejan de lado el problema de los Astures y de la resistencia cristiana en el norte de España, y su idea es entrar en Europa, para que son parados por los ejércitos francos en la batalla de Poitiers. Entonces lo que hacen es, bueno, pues se olvidan un poquito del tema de Europa, vuelven la cara hacia los Pirineos, entonces ya se vienen hacia la península para poner orden y concierto en lo que pueda haber. Y ahora yo digo que este es el momento crítico cuando los árabes se olvidan de Europa y se olvidan del reino franco, cuando se miran la cara hacia el reino Astur, ya el reino Astur está consolidado. Esa es la clave. ¿Y cómo se consolida? Pues como lo hemos dicho, sobre todo con esa cómo se rehacen demográficamente con gente que siguen subiendo del sur, y cómo, digamos, de una manera, cómo sobre el terreno plasman una serie de zonas, digamos, de seguridad que le van a dar mucho más margen para recuperarse de los ataques musulmanes. Uh-huh. Pues sí. Bueno, ese desierto, que después ya veremos más adelante que se va a ir, digamos, colonizando y tal. ¿En qué momento, bueno, has dicho que se llegó a Astorga, pero ese terreno se perdió o se siguió avanzando? Porque también se llegó a Salamanca, pero se llega a Astorga primero y después se llega a León. ¿Esa parte sucede inmediatamente o no, es un periodo muy largo? Es un poco más tarde. Luego, todas estas ciudades, de hecho, León se consigue mucho después. Salamanca ni te cuento, ¿no? O sea, ya estamos hablando de la frontera, lo que casi luego fue la frontera del Duero, ¿no? Y Zamora, etcétera. Ahora lo que ocurre es que esta gente lo que hace es muy importante, toda esta población, esta masa de población que sube hacia el norte, ya buscando ese cobijo de esa zona, digamos, de libertad que le ofrecían los astures y los visigodos que estaban allí. Lo que hacen es llevar un poco sus... o sea, hay que imaginarse que estos astures, cántabros y vascones, todas estas zonas eran gente que no habían admitido prácticamente ninguna norma exterior hacía siglos. Bueno, les podían conquistar, les podían ganar una batalla, pero no cedieron ni un ápice. Sin embargo, curiosamente, estos visigodos que suben del sur sí logran integrar a estos astures y vascones y cántabros, de alguna manera, no a todos, pero sí que en gran medida, y sí les integran en esas costumbres que traían, ¿no? Esas costumbres jurídicas germánicas e hispano-romanas, como hablamos en el anterior capítulo, ¿no? Sobre todo instalan sus leyes, estas zonas que eran inexpugnables a todo. Esta población muy estructurada que sube del sur, pues digamos, se llega a mezclar y llega a adaptarse con estos impetuosos habitantes del norte, ¿no? Y entonces esta mezcla de hombre libre, de guerrero, de guerrero, pero digamos amparado en la legalidad y sobre todo en la libertad, el concepto de libertad, dicho por muchos historiadores, va a dar luego su fruto
cuando el reino de Castilla, que es el reino que realmente va a llevar luego la carga de la reconquista, cuando este condado de Castilla incipiente, ¿no?, que ya está existiendo y luego se va a separar del Reino de León, esta fuerza de estas gentes, ¿no?, como hemos dicho antes, es la que va a crear el condado de Castilla y luego el Reino de Castilla. Y hay que decir, que lo hablaremos mucho durante diferentes charlas que tengamos, que a mí me gusta mucho recordarlo, que realmente los castellanos, el castellano nace prácticamente de las zonas vascas, de lo que es las vascongadas, ¿no? Es un concepto que es así, no hay que olvidar, como el castellano, su origen viene de ahí, de la zona vascongada, ¿no? Sí, tiene toques visigóticos, tiene toques cántabros, pero sobre todo la Castilla que conocemos, el condado de Castilla que conocemos, que luego se va a expandir de una manera increíble, nace de lo que conocemos hoy como vascongadas o el País Vasco, como se quiera llamar, ¿no? Solamente es un hay que concepto que no hay que perderlo nunca de vista. Solamente hay que mirar los topónimos y uno ya se da cuenta. O sea, es que eso es impepinable. Y vamos, yo lo digo porque lo conozco de primera mano. Es que es así. O sea, ¿de dónde viene la palabra Urbión, por ejemplo? Sí. Toda la zona esta de Soria y todo, por ahí es donde nace Castilla. No nace directamente en Valladolid, nace en la parte de Soria y ahí nace el condado de Castilla y va conquistando después. Pero es que después sí, y aunque se pueda y aunque se vaya a meternos en otros temas, sí. O sea, la incidencia de lo vasco en lo castellano y el español luego es histórico. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, yo qué sé, el adalid de Alfonso VIII era Diego López de Arueda, era el señor de Vizcaya. Claro. Es decir, los marinos, vamos a ir más adelante, todos los marinos vascos que nos dieron toda la gloria en el siglo XVII y XVIII, y como tú bien conoces, eran la mayoría vascos. Es decir, a los españoles por los mares del mundo se los conocía como vascos. O sea, no existía el término español ni hispano, eran vascos. Es como entonces, esto nace de aquí, o sea, no hay que irse, nace de aquí. Es como en Argentina a los gallegos, pues sí, lo mismo. Una cosa parecida. Eran vascos porque realmente los vascos eran los que habían iniciado desde este momento en que se inicia la Reconquista, como salen de las montañas, como tal, y como ese hombre, digamos, impetuoso, ese hombre que es indómito de una manera y que nadie ha logrado ponerle ningún yugo ni ninguna norma, cuando conoce esa norma, el foro juzgo de los visigodos, como toda la legislación romana, como digamos, cuando llega un poco a esa zona, un poco el orden de alguna manera, lo aceptan. Entonces esa mezcla de orden y digamos y de arrojo de alguna manera es una mezcla explosiva, como te decía. Entonces eso es lo que va a dar, para mí para muchos historiadores, va a dar como nacimiento a ese condado de Castilla que va a ser sobre todo esencialmente de hombres libres. Pero bueno, eso lo hablaremos más adelante. Vamos a centrarnos ahí mismo en lo que es el nacimiento de Asturias, que estamos hablando de Alfonso I y Fruela I. Entonces, que es vital, o sea, el hablar de Alfonso I y Fruela I, con ese desierto del Duero, con esa consolidación, con esos problemas, digamos, internos también de los musulmanes para que ellos pudieran establecerse y pudieran consolidarse, sin esto no se entiende, digamos, el inicio de la Reconquista. Estamos hablando ya, entre estos reinados van a entre 740 y 770, son unos 30 años. De hecho, ya cuando a la muerte de Alfonso I, reina Fruela I repobló Galicia hasta el Miño, es decir, la extensión, lo mismo que al sur tiene ese desierto del Duero como frontera, y que hemos comentado antes, digamos que a un lado, al lado de occidental está la frontera, digamos, galaica portuguesa, de alguna manera, que es antiguo territorio suevo, y que ahí ya bajan bastante a la zona meridional, esa zona lo que es hoy Portugal, y ahí se establece la frontera, y por el este topan con el Valle del Ebro, fundamentalmente. Esa es un poquito geográficamente, digamos, los límites de este reino Astur, que ya digo, está ya consolidado absolutamente. Hay un tema importante también, y hemos hablado de la batalla de Poitiers, cómo los francos detienen a los árabes, o la posible invasión árabe en zona franca, zona ya más metidos en el corazón de Europa. A raíz de esto, digamos, los francos ven que hay un poderío fuerte de esta gente que viene del sur,
y entonces lo que no van a permitir es que esto les pueda, van a intentar que no les suponga una amenaza, ¿no? Entonces van a intentar siempre ya un intento, digamos, lo que hemos conocido como las marcas, ¿no? La palabra marca en esta época, en la época medieval, se refiere a una zona, digamos, de seguridad, una zona de frontera, una zona en la cual se va a proteger para que no haya incursiones o procurar que sea una zona un poco de... Para fijar al enemigo. Correcto. Entonces, los francos automáticamente que detectan el peligro del peligro árabe, lo que hacen es, los Pirineos es un sitio ideal para poner un coto a estas posibles incursiones. Lo que hacen es intentar crear una marca en los Pirineos. Entonces, ¿qué hacen? Incursiones, traspasan los Pirineos e intentan crear condados, como va a ser los catalanes enseguida, va a ser condados aragoneses, como va a ser el condado de Pamplona, como va a ser el condado de Jaca, como va a ser... Hay un montón de condados en las zonas cercanas a los Pirineos que van a ser, digamos, van a ser el intento de los francos para crear una frontera que les proteja. Igual que los cristianos crean el desierto del Duero, pues los francos crean, digamos, una zona de seguridad en los Pirineos. Aquí, en el año 778, se produce la famosa batalla de Roncesvalles, cuando el ejército francés penetra en territorio lo que es España, traspasa los Pirineos, para intentar crear una zona de marca, ¿vale? Un intento de marca en la zona, digamos, más occidental de los Pirineos, para que no cuentan, porque están allí los vascones, que les dan hasta en el carnet de identidad. Es decir, hay la famosa batalla de Roncesvalles, tan conocida, la canción de Roldán, que todo el mundo conocerá, y si no lo conoce, que lo lea, porque es una cosa preciosa, como los vascones, exclusivamente los vascones, rechazan a este era invasor, evidentemente, iban a crear un territorio de frontera, pero que la frontera la creen en donde les parezca menos allí. Entonces a la retirada de este ejército son atacados en las zonas montañosas de lo que se conoce como la batalla de Roncesvalles. Bueno, pues es importante a ver, ya digamos, el concepto global de la historia aquí es esos reinos cristianos visigóticos de esa España hispano-romana que ha ido hacia el norte, como se mezcla con las poblaciones autóctonas, ¿no? Que esas fieras poblaciones, que realmente era así, además, que hemos hablado antes, cómo los árabes ya renuncian a entrar, de momento renuncian a entrar hacia Europa porque se han sido derrotados y se centran más en la península, y cómo el imperio, los francos, estamos hablando ya del imperio carolingio, de Carlomagno, cómo quiere tener unas zonas de seguridad en la zona de los Pirineos. Entonces ahí va a haber una interacción entre los musulmanes que quieren subir, los cristianos que quieren recuperar hacia el sur, los francos que quieren tener una zona de seguridad en los Pirineos, y ahí van a nacer todos estos pequeños condados que digamos, se van a contagiar de ese espíritu Astur, de esa idea de reconquista, de esa idea de crear zonas libres, y ahí se van a empezar a crear el resto de los reinos cristianos, los que hablaremos. Entonces hay que distinguir entre un núcleo asturiano, ¿vale? Habría que hablar en la zona pineránica occidental, hay que hablar de un núcleo navarro, que es donde se produce la batalla de Roncesvalles, con Pamplona como capital de la zona. Hay que hablar luego de un núcleo aragonés, que en el Pirineo central, que realmente tiene mucha influencia de los carolingios, del imperio carlomagno. Luego los navarros, digamos, el núcleo aragonés es que tarda un poco más en tener una entidad propia. Y bueno, el que más tarda en tener entidad propia es el núcleo catalán, que es el que realmente más tarda en deshacerse de los lazos con los franceses, con el imperio carolingio. El núcleo aragonés y catalán son los que más tardan. El núcleo navarro, por decirlo de una manera, enseguida coge fuerza y coge entidad propia, y también va a colaborar y va a empezar a ganar terreno hacia el sur. Es un poquito lo que hemos hablado, un poco la idea general de este momento en lo que esos reinos incipientes empiezan ya no incipientes, estos reinos empiezan a ganar terreno, con población, cada vez más población, porque sigue subiendo. Eso es un hecho constante durante todos estos años del siglo VIII, cómo la población del sur sube hacia el norte buscando estos reinos, digamos, que para ellos significan libertad y volver a lo que era su vida antes de la invasión musulmana. Dime, perdona, que no me ibas a decir algo. No, que me gusta esa parte que habías mencionado de esas fieras poblaciones, ¿no? que verdad, sí. Eran indómitos, eran como Javier Clemente, pero a lo bestia, o sea, algo así, ¿no? O sea, eran cabezones y tal, y estos
Llegaron los francos y les dieron por todos lados. No, aparte de la broma, evidentemente, la fama que tienen estas zonas, en todos los lugares de la tierra donde ha habido poblaciones tras montañas y poblaciones que han sido siempre hombres libres, pues han sido luego esa libertad la llevan en el ADN, o sea, esa es la realidad. Uh-huh. Y eso pasa con todos estos pueblos del norte de España, cántabros, astures, vascones, es así. Entonces, bueno, pues si ese ímpetu canalizado, pues eso es magnífico, es decir, que es lo que ocurrió en la Reconquista, ¿no? Sí. Y eso ocurre gracias a lo que hemos dicho antes, a esa legislación, esa manera de vivir, esa manera de entender la sociedad de la España visigoda, que es la que sube allí a unirse con ellos, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos hemos mencionado cómo se inician el reino Astur, los reinos de las marcas, inicialmente como condados y después ya aparecen ya como reinos porque se desprenden de esos lazos con los francos. Aparece Navarra, aparece Aragón, el condado catalán que no termina de desligarse de los francos. ¿Cómo aparece León? ¿En qué época aparece León? ¿Aparece muy posteriormente? ¿Justo inmediatamente? ¿Qué es lo que pasa para que aparezca León? Porque realmente se produce un avance hacia el sur directamente desde la cornisa, ¿no? Sí, bueno, antes, un poquito más a dar cuatro pinceladas, digo, para no aburrir a la gente con datos y nombres, pero antes de llegar a León, hay que decir, bueno, que la capital del reino Astur, en la época de estamos hablando de Fruela y de Alfonso I, estaba en Cagadonís, en la capital, digamos, por tomarse del reino Astur al principio, sí. Y luego, una vez que van avanzando y van creando terreno de seguridad, va a pasar a estar en Oviedo. Ajá. Entonces, aquí ya estamos hablando de cuando esto ocurre con Alfonso II. Aquí, ¿qué ocurre con Alfonso II? Pues que estamos hablando de Alfonso I, Fruela I y luego viene Alfonso II. Bien, Alfonso II, como rey importante en Astur, ya aparte de consolidar todavía más, y se puede consolidar más ya lo que es el reino Astur, y empieza a tener relación, digamos, una relación política con el Imperio Carolingio, es decir, con los francos. Con lo cual la entidad como reino ya es total. Es decir, con Alfonso II podemos decir que la monarquía Astur y Asturias como tal, el reino asturiano queda consolidado definitivamente, ya cuando tiene incluso relaciones, digamos, de manera incipientes internacionales, ¿no? O sea, sí. En fin, salvando la distancia, evidentemente, ¿no? Que luego se meten con nosotros. Uh-huh. Pero ya digo que con Alfonso II esto se consigue. Bueno, toda esta época que estamos hablando de Fruela, de Alfonso y tal, vamos a ver, los intentos de los árabes en recomponer las situaciones son constantes. Es decir, las batallas son constantes, las cabalgadas, las entradas de árabes en las zonas de Cántabras y Asturias son constantes. De hecho, Oviedo es saqueado varias veces. O sea, estamos hablando, no es una cosa que sea una cosa pacífica y que tal, ni muchísimo menos. De hecho, bueno, antes no quiero dejarme esta parte, que hay una batalla muy importante. Creo que será ya por el 794 se saquea Oviedo, un ejército musulmán que sube hacia el norte para castigar a los cristianos. Saquea Oviedo, pero sin embargo un ejército de Alfonso II, que se llamaba Alfonso II el Casto, además ya en mi Casto se dedicó a la guerra y no a otras cosas, y por eso triunfó. Aniquila el ejército musulmán en una batalla que siempre se la ha conocido como la segunda Covadonga. ¿Cómo sería la debacle del ejército musulmán, que se la conoce como la segunda Covadonga? La batalla de Lutos. Es decir, vamos a ver, ahí lo que es esta historia va íntimamente unida con la guerra. Por desgracia, esta gente no tuvo ni un año de paz, porque los intentos constantes de recuperación por parte de los musulmanes fueron totales, ¿no? Entonces no está hablando de, bueno, en un rey y luego el otro y bajo, no, es decir, la guerra estaba en la vida de esta gente en el día a día, y eso es lo que hay que valorar para entender cómo podían vivir todos estos pueblos, ¿no? Bueno, entonces hablábamos comentabas cómo se llega, sí, pues se llega un poco a León, ¿no? Bueno, vamos a ver, antes de nada, Goyo, antes de León, hay una serie de conceptos que no me gusta dejarlos pasar. Cuando muere Alfonso II, que estuvo 50 años de reinado, que es un reinado larguísimo y fructífero, yo digo, Alfonso II quizás es donde se consigue la auténtica consolidación.
hay un hecho vital, y es que va a ser vital para las corrientes de los reinos cristianos posteriores, y es la apertura del camino de Santiago. El Camino de Santiago, bueno, todo esto es una historia un poco larga, pero lo vamos a esbozar para que la gente que tenga un poco de curiosidad luego investigue y lea. Todo esto tiene mucho que ver con la gente ha podido hablar del Beato de Líbana. El Beato de Líbana es un monje cántabro que lo que hace es, bueno, no me voy a enrollar porque además es una historia preciosa y además es básica para entender todo esto. Lo mismo que hemos hablado que la guerra es parte de la vida de esta gente, lo mismo lo es la religión. Que no se entiende todo este movimiento de gente, este movimiento de reconquista, este movimiento de recuperación y de vida, de alguna manera, sin la religión. Entonces, el Beato de Líbana es clave en estos momentos porque mediante sus escritos, mediante su actuación, sobre todo, escribe, digamos, hace unos libros religiosos que hablan del Apocalipsis. Es decir, dejo aquí el hilo abierto para que la gente lo investigue o que lo lea porque sea un poco largo de explicar, pero este personaje es muy importante para comprender cómo el espíritu religioso se integra en la Reconquista y sobre todo el personaje desde el apóstol Santiago, ¿vale? Gracias a sus escritos se toma el apóstol Santiago como un patrón, digamos, o como un referente de la Reconquista. Tal es así que años después se descubre los restos del apóstol Santiago en Santiago de Compostela. Bueno, aquí hay muchas historias, que si sí, que si no, que si fueron una invención, que si estuvo por allí, que si estuvo no por allí. De hecho, hay libros de los apóstoles que hablaban de que Santiago estuvo predicando por aquella zona. O sea, estamos hablando de una serie de datos tan difíciles de comprobar que mejor no meternos en ese charco porque hay gente que le ofende mucho de que Santiago no existió, otros aseguran que sí, otros que... Vamos a, yo luego ni digo que sí ni que sí que no. Si la tradición popular dice que está allí, para mí está allí. Yo lo tengo muy claro, es decir, no me planteo más cosas, me gusta creerme lo que me cuentan mis ancestros y yo vivo así. Y no es que me gusta que me engañen y me dejen engañar, es que creo mucho en el transmitir oral de la historia y en las leyendas y en la transmisión oral, digamos, de todos los datos. Me ha gustado siempre creer en ellos y creo que es una fuente tan fiable o no fiable como un escrito. Un escrito puede estar, yo digo, las crónicas, de hecho, cuando uno lee crónicas árabes o crónicas cristianas son absolutamente dispares sobre una batalla o sobre un hecho. Es decir, están manipuladas. Bueno, pues a lo mejor me fío más de una historia oral que me llega de hijos, padres a hijos y abuelos a nietos, me da igual. Entonces vuelvo al tema de Santiago. Santiago es un personaje que va a ser va a entroncar un poco el espíritu de la Reconquista y esto se produce gracias al Beato de Líbana. Que la gente investigue sobre este personaje, que es muy interesante y además no se entendería la Reconquista aparte de esta parte de la Reconquista sin él. Y entonces hablamos del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, como todo el mundo sabe, supuso la entrada de corrientes de Europa a esa zona cristiana reconquistada que realmente dio vida, dio conocimiento, dio arte, dio cultura. Bueno, el Camino de Santiago realmente yo pienso que gran parte del éxito de la Reconquista y el éxito de estos reinos se lo debemos al Camino de Santiago por todo el bien que pudo entrar por aquellas gentes que venían prácticamente del otro lado del mundo, ¿no? Y bueno, quería comentar eso porque es cuando, durante el reinado de Alfonso II, es cuando se abre el Camino de Santiago. Todo viene, digamos, enlazado con las historias o con las publicaciones de Beato de Líbana. Son pequeños flashes que vamos dando, no vamos a enrollar mucho porque no estamos sacando 4 horas y entonces luego se hacen muy largos las grabaciones. Sí. Pero todo esto es que la gente le suene, es decir, todo esto que estamos diciendo es muy importante para entender los movimientos que suceden posteriormente. Bueno, pues nos encontramos con que hemos dicho que Alfonso II estuvo 50 años reinando. Luego, como rey importante, hubo algún rey, tuvo Ramiro I. Bueno, vamos a hablar de Ordoño I. Ordoño I es otro rey Astur que tiene la importancia. Este va a reinar entre el 840 y pico, ¿vale? Hablamos de Ordoño. Hay que fijarse qué ocurre. Ordoño I se bate con los musulmanes constantemente. Es un reinado de guerras constantes y de entradas constantes en el intento de entradas al reino Astur por parte de los musulmanes.
¿qué ocurre en esta época como cosa no curiosa, sino que ocurrió y fue importante? Digamos, llega un momento en que son más peligrosas los ataques de los normandos o vikingos, y hay que imaginarse la historia, que están atacando toda la costa europea. Uh-huh. Ordoño tiene que volver sus armas hacia el mar, porque están, de hecho saquean Gijón, de Gijón van a Lisboa, y hay que fijarse cómo esta expedición normanda o vikinga, cómo entran por el Guadalquivir, o sea, asolan Cádiz y atacan Sevilla, y bueno, no es que atacan Sevilla, es que matan todo lo que se mueve por allí. Es decir, saquean y asesinan a la media población sevillana, porque evidentemente era ya de dominio musulmán, ¿no? Entonces hay que imaginarse ya este jaleo de movimientos de conquistas y contrarreconquistas. Es una época muy, bueno, los vikingos hay que ver que entran, nada más en esa época hay que pensar que no había control de frontera ni nada, es decir, un ejército vikingo desembarcaba en la playa de no sé dónde y cuando te quedas enterar los tenías a la puerta de tu casa. Y lo llevaban parda. Sí, atacaron Pamplona, atacaron un montón de ciudades que nosotros conozcamos, pero seguramente sus acciones se moverían por muchos más lugares. Y hay que imaginarse un poquito esta época, por eso digo que la información y los datos fiables, bueno, sí, hay que ponerlo un poquito en cuarentena, porque estamos hablando nos movemos con relatos de crónicas muy antiguas, pero evidentemente hay restos y documentos que acreditan todo esto de lo que estamos hablando. Otro tema, antes de llegar al tema de León, uh-huh, que estamos tratando de llegar un poco, vamos a ver, hay un otro proceso. Hablábamos de las migraciones al norte, y esos movimientos de migración hacia el norte de población, digamos, ya mozárabe y muy antigua población visigoda o hispano-romana, que digamos lo que hacen es ayudar digamos, a repoblar aquella zona del norte que ya está bastante poblada con la que estamos hablando, pero siguen llegando movimientos digamos migratorios hacia allí. ¿Por qué? Hay un dato y es entre los años más o menos 850, 900, ya entrando en el siglo X prácticamente, se producen digamos un par de décadas o tres, digamos, que se llaman los martirios. Muchos de nuestros santos proceden de aquella época, es decir, esa población mozárabe, hay un momento en que se rebela contra el musulmán, es decir, vamos a ver, saben que arriba hay reinos que están combatiendo, digamos, de alguna manera se crecen y digamos, como antes decíamos, sin la religión no entenderíamos nada. Entonces esa gente empieza a proclamar su cristiandad, ¿no? Sí. De hecho, se han llevado a la hoguera, son asesinados sin ningún, digamos de una manera voluntaria. Ellos decían, yo no reniego de mi religión y me puedes matar cuando quieras. Todos estos martirios que se producen en esta época hacen todavía más, acrecientan más los movimientos de migración hacia el norte. Y eso ocurre, digamos, en la época esta de Ordoño I, que estamos hablando. Entonces, ¿qué ocurre? Es clave ahora para entroncar con la aparición de León. El movimiento de personas hacia el norte es tal que empiezan a alguna manera, por decirlo de alguna manera, a no caber allí. Es decir, necesitan espacio. Y entonces, ¿qué espacio tienen al sur? Pues ese desierto del Duero, esa cuenca del Duero, que antes era una zona de seguridad, empiezan a repoblarla, pues, digamos, debido un poco a ese exceso de población que va llegando a las zonas cristianas, y entonces empiezan a llegar, llegan a repoblar o a tomar las ciudades de Astorga y de León. Bien, esto ocurre con el reinado de Ordoño I. Entonces aquí ya empezamos a hablar de León. En la época de Ordoño I se sucede, digamos, la famosa batalla de Clavijo, donde desapareció el Santiago Apóstol. Sí. Mucha gente habla de que esta batalla no existió, que es una leyenda, que es una alegoría de algo para meter a Santiago a Santiago Apóstol como elemento unificador y como elemento de aglutinador de esa energía cristiana, ¿no?, de cara a la Reconquista. Pero bueno, hay que decirlo que en esta época de Ordoño I se produce la famosa batalla de Clavijo, donde Muza es derrotado por las fuerzas cristianas. De hecho, y esto no es leyenda, Ordoño I efectúa una penetración en Al-Ándalus, llegando hasta Talamanca de Jarama, es decir, aquí al lado de Madrid, y hasta Coria, o sea, arrasa Talamanca de Jarama, que lo tenemos aquí al lado. Uh-huh. Para que no lo sepa, si no lo sabe, bueno, yo estoy en Madrid, y Goyo está... Vamos a hacer un pequeño receso. Goyo está en Riga. A ver, Goyo, cuéntalo un poco así por encima a la gente dónde estás. En Riga, estoy en Letonia. ¿Está en Letonia? Sí, por motivo de trabajo, pero sí, estoy aquí. Y bueno,
ya un día contaré qué cosas he visto aquí, como una base secreta que tenían los soviéticos aquí que no sabía nada hasta que se fueron los soviéticos y de repente se encontraron con una base secreta para interceptar comunicaciones. Bueno, increíble. O cuáles eran las acciones que hacían los soviéticos para intentar colonizar y el terreno con rusos y no y quitar a los letones del lugar. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, sí. No, pero eso viene a colación un poquito, ya hacemos un pequeño recesito corto, y es que la gente vea que esto se hace con muchas ganas y que este hombre está trabajando allí y me llamó el otro día, hemos hablado por correo electrónico, que gracias a la tecnología estas cosas pueden suceder, que hace unos años eran impensables. Totalmente. Y digo, ¿dónde estás? Y decir, estoy en Letonia. Digo, ¿qué haces en Letonia, hombre? Tío, tienes que estar en la frontera, tienes que estar en el desierto del Duero, ¿qué haces en Letonia? No, venga, lo grabamos, venga, hemos quedado, nos hemos juntado y a charlar y la verdad que es un momento súper agradable, pero que es curioso que la gente sepa y que valore un poco también el esfuerzo de mi amigo Goyo, que es el que lleva toda esta carga de este Istocast, que está teniendo tanto éxito. No, bueno, hecho porque... este panegírico de mi amigo Goyo, que además se lo merece, seguimos con el tema de Ordoño I. Hemos dicho que Ordoño I, digamos, es que se gana la batalla de Clavijo, penetra en el territorio andalusí. Bueno, en fin, ya las entradas de unos y otros ya se van sucediendo, pero evidentemente las entradas cristianas son mucho menos, se prodigan mucho menos porque son mucho más débiles, eso es evidente. Bueno, pues el emir de turno lanza una ofensiva contra los cristianos después de estas entradas cristianas y derrotan a Ordoño I, que muere al poco tiempo. Bueno, pues el siguiente rey Astur, y vamos un poco ya terminando con el rey Asturias, porque ya vamos a desembocar en el Reino de León, y aquí digamos vamos a acabar un poco el tema, vamos a dejarlo ahí, ahora diremos por qué y cuál es la idea de luego continuar. Después aparece el rey Alfonso III el Magno. Bueno, todos estos reyes que estamos comentando son fundamentales, sobre todo Alfonso II, Alfonso I, y bueno, Flora I y Alfonso III, conocido como el Magno. Alfonso III el Magno sí ya va a llevar a la frontera Astur con seguridad hasta el Duero, hasta el Valle del Duero. Ya no es aquí ya se pierde la zona de nadie, sino que ya la va a repoblar con este exceso ya de población, este exceso demográfico que se produce en la zona cristiana, debido a la propia demografía y debido a las corrientes que vienen del sur, que son interesantes, sobre todo en este principio del siglo IX. Entonces, después de controlar una serie de... Ya empieza a haber rebeliones separatistas dentro del reino de Astur, ya empezamos con la historia. Es decir, esto va inherente a la condición humana, no hay más historia. De momento que ya una cosa se hace grande, ya empiezan las pequeñas localidades, se conoce como taifas, ¿no? Por aquí pasa una cosa parecida. Pero bueno, Alfonso III esto lo controla, se basa un poco su reinado en el centralismo, y lo que hace es, una vez que toma León, que como todo el mundo sabe, León es una ciudad donde estaba una legión romana, la séptima romana. Bueno, pues toma León, una vez que aquello se ejerce la repoblación correspondiente, Astorga y León, los dos a la vez. Él vive en León, le gusta aquello, reside allí, entonces se hace León capital del reino Astur. Ya empieza a hablarse, en ese momento, al ser León la capital, ya empieza a hablarse del reino de León. Ya empieza a hablarse por primera vez del reino de León, puesto que el rey vive allí. Abandona ya Oviedo y bajan hacia el sur, ya por tema cambia la nomenclatura, ¿no? Básicamente. Perdón, ¿qué ha dicho Goyo? ¿No te he oído? Que cambia la nomenclatura, básicamente. O sea, es una situación que se pasa a una nueva capital y esa nueva capital le da nombre al reino. Correcto. No es que haya un reino nuevo ni nada, sino que es pura nomenclatura, ¿no? Sí. Pura nomenclatura. Bueno, pues este Alfonso III, que ya que es el rey que ya digo que empieza a dar a León la importancia que luego tendrá y empieza a hablarse del reino de León, consolida, como hemos dicho ya la frontera del Duero, y su hijo García I ya es considerado el primer rey de León. Sí. El Duero ya digo, estamos hablando de años y años y años, y cuando hablamos de que hemos dicho se consolida, hemos dicho la palabra consolidar muchas veces, pero realmente es que es un arañar tierra constantemente, es decir, repoblar zonas, hacerlas fuertes, intentar que las cabalgadas musulmanas no te arrasen una zona para una vez que han pasado volver a rehacer la vida allí.
Es decir, es ganar la tierra metro a metro. O sea, eso hay que meterlo en la cabeza a la gente. Está bueno, toda la reconquista, sí, realmente. ¿No? O sea, ahora cuesta más porque estamos al principio y a esta gente hay que agradecerle, digamos, las primeras piedras de la reconquista. Y que luego haya gente que diga que no hubo reconquista, es que tiene la cosa tela marinera, Pero me gustaría que metiera la gente en la cabeza. Es metro a metro realmente. Y a veces se perdían batallas, hay muchas bajas, mucha mortandad. Hablamos de una época en que una peste, la esperanza de vida no llegaba a 30 años. Estamos hablando de una época durísima. Si no te mataba una peste, te mataba el moro cuando subía, o te mataba un oso como familia, o me da igual. Es decir, una vida muy dura, que la vida no valía prácticamente nada, ¿no? Y la gente se amparaba mucho pues en eso, en esas pequeños, pues eso, en esa libertad, ¿no? De esa gente que vivía en las montañas, como los psicólogos la canalizan, como la religión también ayuda mucho a esa gente a buscar un sentido a la vida. Es decir, sin eso no se entendería cómo esta gente se juega la vida día a día, ¿no? Lo fácil hubiera sido rendirse al musulmán, vivir bien, convertirse o no convertirse, o hacerse mozárabe o no mozárabe y vivir en paz. No, esta gente buscaba otra cosa y de hecho, gracias a ellos, pues la reconquista cogió fuerza y cuajó. Bueno, pues en este momento solamente decir que con García I, aquí lo vamos a dejar, porque la idea es dejar un poco en torno al año 1000. Luego yo queremos dejar un poquito al año 1000. Ahora hablaremos para finalizar un poquito y esbozar un poco lo que pasó en los reinos pirenaicos para dar la gente unidad de los dos reinos cristianos. Pero la idea es dejarlo aquí cuando empezamos con el embrión de lo que fue Castilla, ¿no? Porque Castilla merece, digamos, la creación de Castilla y cómo se forma Castilla es vital. A eso sí que es vital también para convencer. Lo mismo que hemos hablado del reino Astur como importante en Castilla, nos ordenó para el siguiente programa enlazar con ello, ¿no? ¿Te parece? Sí, perfecto. Decimos así un poquillo cuál es la semilla y ahí lo dejamos. Decimos cuál es la semilla, nada más. Sí, muy bien. Pues, y luego, bueno, pues rematamos un poquito. Hemos hablado del reino Astur, que es el que realmente lleva gran parte es el que lleva la fuerza y el que va realmente es el que engendra la reconquista. Hay que hablar también de Navarra. Navarra era también el embrión de Navarra era un como he dicho antes, un condado franco, un condado carolingio. Es decir, ese condado empieza a buscar su independencia. En la zona de lo que es Navarra, la zona del Valle del Ebro está dominada por antiguos visigodos convertidos al islamismo, es decir, eran una especie de conversos, ¿no? Hay una familia visigoda que se convierte, entonces tienen una especie de trato de favor a los musulmanes, pero luego resulta que les traicionan y luego resulta que los vascones les atacan. Entonces Navarra nace, digamos, un poco desde esta familia, digamos, conversa con las tribus vasconas. Es decir, hay una serie de alianzas que al final estos conversos que hemos hablado, que dominaban aquella zona, bueno, no están más bien de parte de los árabes, por decirlo así, y al final, digamos, se unen, creo que también es en tiempo de Ordoño I, el reino de los turlones son los que apoyan un poco a esas facciones vasconas para darle la entidad a Navarra como reino. La entidad de Navarra como reino es prácticamente total desde el principio, es decir, lo mismo que pasa con los astures, en Navarra. Lo que pasa es que luego la historia no les fue propicia a los navarros, evidentemente, porque estaban un poco en tierra de nadie, tenían pasos de los francos por el norte, sufrieron muchos intentos de invasiones, también guerras con los vecinos luego castellanos, con los leoneses. Es decir, que Navarra estuvo un poco, quizás desaprovechó su momento del principio de haberse consolidado como un reino más potente, y digamos, yo siempre lo he visto así, que no tuvo mucha suerte y al final pues no quedó en un reino con demasiada importancia histórica. Quedó entre medias, básicamente. Quedó entre medias. Sí, quedó entre nadie, sobre todo también por el tema del norte. Del norte también, la codicia también de los francos sobre Navarra fue enorme de siempre. Sí. Navarra tuvo, claro, al mirar a sus lados y ver siempre que le estaban atacando, miró también hacia el norte. De alguna manera intentó aislarse eso fue después de los reinos cristianos que tenía a sus flancos. Sí. Navarra, y realmente Navarra es un germen de España, es decir, pero bueno, no cuajó, pero bueno, es un tema aparte. Bueno, lo que quería hablar con esto es que los navarros sí que realmente fueron un reino desde el principio, con una tradición cristiana enorme y un reino potente. O sea, en Navarra, aunque luego quedó un poco anulada, Navarra también hay que tenerlo en cuenta como casi al nivel de los Asturias, como un reino cristiano que fomentó la reconquista y fomentó ese espíritu también de libertad y espíritu de buscar las tierras del sur y buscar antiguos reinados perdidos, ¿no? Bueno, pues y ya nos vamos hacia el este. Vamos a hablar un poquito para terminar de qué pasó con los condados catalanes y con los condados aragoneses. Bueno, pero fundamentalmente, como hemos dicho antes, y hombre, al principio que nos hemos extendido un poco sin tocar,
el Imperio Carolingio, como decíamos antes, lo que quiere es protegerse de una manera de una posible invasión por el sur. Entonces crea una serie de condados que son dependientes absolutamente de los francos, y estos condados son los que se conocen como condados catalanes. Los condados catalanes, digo que son producto, digamos, de esa línea defensiva que el Imperio de Carlomagno empieza a crear en la zona pirenaica, al igual que los condados aragoneses. Son una serie de condados que ahora mismo, pues, así de memoria, pues Ribagorza, el de Barcelona, que era el más importante, sí. Gerona, otro era Ampurias, Rosellón, Urgel, parece que era otro. Son varios condados pequeños manejados por un conde que la palabra conde viene de la antigua estructura de control político romano. Y bueno, pues todos estos condados lo que hacen es al abrigo de los francos, sin duda, pues ya empezar a crear unas zonas, digamos, de seguridad. ¿Qué ocurre con estas zonas de seguridad dependientes de los francos? Que no eran, hay que decir que no eran como el reino Astur o el reino de Navarra, es decir, los condados de lo que se llamó la marca hispánica, se llamaba así. Por eso me le pusieron los francos. Sí. Estos condados no eran para nada independientes, pero sí que empezaron a crear con el tiempo una larvada ambiente, digamos, de si no de independencia, sí de una idiosincrasia propia, ¿no? Entonces aquí empiezan a nacer lo que luego será, pues, Cataluña, Aragón, etcétera. Pero hay que decir muy claramente que, bueno, en esencia estos condados catalanes, no quiero repetir tampoco, es un conjunto de divisiones administrativas y sobre todo militares. Eso es el concepto de estos condados catalanes en un principio, ¿no? Cuando empiezan a adquirir personalidad propia, siempre, como digo, siempre están bajo un poco la influencia carolingia, cada vez menor, porque, digo, evidentemente estos condados que eran un poco elementos, digamos, puestos un poquito a placer de esta gente, ¿no? Pues evidentemente, como tampoco los consideraban muy importantes, pues evidentemente empiezan a crear su propia autonomía, ¿no?, de vida. Con que muchos historiadores lo comparan, y a mí me parece muy, muy interesante la comparación, y lo comparan, digamos, la creación de esa conciencia de como Cataluña y como Aragón, sobre todo Cataluña, a la par que Castilla. Es decir, incluso en el tiempo prácticamente nacen los dos con una personalidad propia a la vez. Puede ser casual, no puede ser casual, pero esto ocurre así. Y muchos historiadores le dan importancia a esa aparición simultánea de Castilla y Cataluña en un momento histórico importante. Es decir, aunque Cataluña no tiene un rey como tal, porque además, de hecho, no es un reino, sino que era muy dependiente de los francos, pero esa sensación de libertad, esa necesidad de identidad propia, porque ven que los de arriba, los del norte, no les hacen ni caso, y cómo Castilla paralelamente a Cataluña empieza a crecer, y para mí es un tema muy, muy, muy importante, y además que no es una cosa que esté escrita en muchos sitios, pero lo he leído en varios lugares, y varios historiadores, además contemporáneos, hablan de ese nacimiento de Castilla y Cataluña a la vez como impulso de esa recuperación, de esa Hispania, ¿vale? O sea, que aquí no estamos hablando de que Cataluña se desvale ni cuestión, no. El sentimiento de reconquista, el sentimiento de recuperar las zonas del sur es igual en todos. Es decir, el sentimiento de recuperar la Hispania visigoda es igual en Castilla, en Cataluña, que en Aragón, que en Portugal, que en Navarra y que en todos los sitios. Es el mismo. Que tampoco nos confundamos. Y hay que decir que la reconquista hacia el sur, eso lo veremos en próximas charlas, de los condados catalanes, como el condado de Barcelona, que es el que realmente aglutina un poco este espíritu, va a ser mucho más complicada. Es decir, lo mismo que los astur-leoneses y luego los castellanos, el avance hacia zonas meridionales, hacia la zona del sur, es un poco más sencillo porque son zonas que los árabes, digamos, descuidan. Es decir, son zonas prácticamente no son incultivables, son zonas frías en invierno, pero en verano. Es decir, son zonas que no las quiere nadie hasta que no llegan un poco rebasan la frontera del Duero. En la zona del este de España, es decir, al sur del Llobregat, por poner una frontera en algún sitio, eso sí les interesa defenderlo. Es decir, todo el Valle del Ebro, que es riquísimo, toda la zona de Levantina, ahí cuesta más. Es decir, ahí los musulmanes no van a dar tantas facilidades, y la defensa de esas zonas va a ser mucho más férrea. Por eso va a tardar mucho. De hecho, hay que pensar que en el 1085 Alfonso VI
conquista Toledo, y a esa altura de historia prácticamente está recién conquistada Lérida. Es decir, si uno ve el mapa de la Reconquista, ve que hay una curva enorme que baja hacia el sur, en la zona castellana, pero sin embargo hacia la zona del noreste de España, la zona de Aragón y Cataluña, la Reconquista tarda mucho más en avanzar, hasta que Jaime I no entra en liza y en estos momentos, pues digamos, no hay un avance, digamos, un avance claro, y es debido a esto, porque es una zona mucho más protegida y mucho más interesante. Uh-huh. Eso que también hay que decirlo. Y bueno, pues más o menos hemos quedado una explicación un poco de cómo nacen los reinos cristianos. Bueno, yo pensé que iba a durar mucho menos la explicación porque iba a ser mucho más somera, pero nos hemos pegado aquí un buen rato charlando pues sí, del asunto, y además es básico esto para comprender lo que va a pasar después. Uh-huh. Y como antes comentaba, la idea es, antes también comentaba Don Goyo, la idea es quedarnos en torno al año 1000. El año 1000 es un año crítico porque primero porque el número se hablaba del fin del mundo, aparece un elemento como es Almanzor. Almanzor es un caudillo árabe absolutamente, bueno, que fue un desastre para la cristiandad. En España fue un palo durísimo la aparición de este negro personaje, por mucho que alguien le quiera defender. Supuso un parón enorme, un dictador férreo. El año 1000 se juntaba todo, es decir, se juntó una serie no vamos a adelantar nada, pero nos podemos quedar un poquito ahí, cuando la frontera del Duero se queda estancada en lo que es en el propio río Duero, como llega Almanzor y cómo tienen que sobrevivir estos reinos a los embates de Almanzor, es decir, saquea Barcelona, la arrasa Barcelona, arrasa León, arrasa Santiago de Compostela. Es decir, Almanzor supone un parón tremendo en la Reconquista. Es espantoso lo que ocurre en aquellos años, en torno al año 900 y pico, año 1000, y cómo Castilla y algún personaje que sacaremos en el próximo episodio, cómo intentan resistir, y de hecho lo consiguen. Y bueno, no adelanto nada. Es un capítulo para que además a Goyo, como Goyo Soriano, y le gusta aquello mucho desde aquella zona de cuando ocurrieron los hechos que relataremos. Somos dos forofos de esa parte de la historia y la vamos a contar con muchas ganas y con mucho espíritu, ¿no, Goyo? Sí, hombre, sobre todo a mí lo que me gusta es que nace prácticamente de la nada de hombres que se van a labrar su futuro ellos mismos, se crean su destino, se lo labran ellos mismos, y cómo le plantan cara al mismísimo Almanzor que hizo que fue un retroceso total de la Reconquista, como mínimo un parón, y yo lo veo como un retroceso total, y le plantaron cara, pero con un descaro tremendo, y ese descaro ya se verá en los siguientes programas a dónde llegó. Pero bueno, yo creo que está muy bien, y hemos llegado ahí al año 1000, al milenarismo va a llegar. Pues ese milenarismo, ese pánico que había al fin del mundo, y que si el anticristo, y que bueno, esa situación desesperada y pesimista que había, pues hemos llegado ahí, y veremos lo que pasa después. Yo creo que muy bien, José Carlos, porque ha llevado aquí. José Carlos ha dicho que yo soy el que organiza todo, no sé qué, no sé cuánto, nada. Olvidaos de eso, porque aquí los que realmente saben de los temas son los participantes, en este caso José Carlos, que le sale el conocimiento por las orejas. Es una cosa tremenda. A mí me tiene, yo lo conozco en general, pero todos estos datos vamos, no los puedo contener. Se nota que lo dominas, no te creas, que te gusta. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir que vamos a ver, el conocimiento, evidentemente nosotros no somos historiadores, para que nos gusta esto mucho. Es decir, claro. Además siempre decimos, cuando grabamos esto, que seguro que se nos ha ido algún nombre, algún año, eso seguramente, porque vamos, el guión esta vez ha sido mínimo, más que nada para no olvidarme de nada, pero no tenemos, es que hablamos casi de memoria, es decir, claro, que es lo bueno de esto. No tenemos, aunque la gente a lo mejor alguno no se lo crea, estamos hablando de memoria en el 99% de las cosas, ¿no? Sí. Y entonces, pues puede cometer un error, y a veces se hacen juicios de valor de cosas que, bueno, pero son, vamos a ver, evidentemente no pasa absolutamente nada. Es decir, que la opinión de cada uno es libre y uno puede opinar, pero intentamos no dar mucha opinión y dar sobre todo información. Y si hemos hablado pues de los si ahora la gente cuando ha escuchado esto, bueno, siempre me gusta decirlo, pues está en el coche, está donde sea, ¿no? Está haciendo un huevo frito, está cenando, y está, yo qué sé, los podcasts se escuchan en lugares de lo más raros. Si cuando acabe de escuchar esto que hemos hablado aquí de la manera de la más
tranquila posible y con la idea simplemente de divulgar la historia, que tenemos muchas otras cosas que hacer, pero nos dedicamos a esto porque nos gusta y queremos que la cosa avance. Si cuando acabe esto, pues una persona dice, ¿quién es el Beato de Leva? ¿No? Yo podría echar un vistazo en internet. Oye, pues qué coño, la marca hispana, la marca hispánica, los condados catalanes, el otro, Alfonso II, Alfonso tal, Fruela, oye, la familia lo mató uno, solo lo mató yo qué sé, me da igual, es por quitarle. Si la gente, esto vale para que la gente asocie ideas, y cuando acabe de escuchar todos estos podcasts de los visigodos, Covadonga, los reinos cristianos, los tal, tiene una idea general, ¿vale? Por lo menos general, de que no la tuviera, de lo que es la historia de España y cómo se montó todo este tinglado, que se llama España y que es tan bonito y nuestra historia, por eso estamos aquí, es tan bonita y conviene recordarla y valorarla y darle la importancia que tiene. Si eso lo conseguimos, de verdad, que esto vale la pena desde Letonia o desde la nave Soyuz, me da igual, o sea, esto está claro, o sea, este esfuerzo que hacemos, que no es tal, bueno, nos gusta mucho hacerlo, pero digo, estos minutos que dedicamos, estas horas que dedicamos a esto, sobre todo Goyo, vuelvo a repetir, que es el que se encarga de toda esta historia, oye, pues ojalá valga y que la gente lo valore y que lo escuche y que si puede ser que se lo pase a amigos y si le ha gustado y bueno, y en eso estamos, y parece que los podcasts van bien y hay todo tipo de temas y temas dispares, cada uno está un poco especializado en una materia, pero bueno, ya digo que ojalá esto siga avanzando y oye, procurar a la gente que lo escuche, si me está escuchando, que le dé a esto pábulo, que le dé salida, de verdad, que es lo importante, que la historia de España no se quede ahí estancada, que es una pena, y todo esto hay que sanarlo. Además, todo lo que sea información ayuda a la gente a ser más libre, de verdad. Luego uno tiene su opinión de una cosa o de otra, pero la información te hace mucho más libre. Sí. Y eso es lo que pretendemos de aquí, Goyo, ¿no? Por eso creo que estará de acuerdo conmigo, ¿no? Sí, absolutamente. Vamos, aunque luego no estás de acuerdo o averigües que no eran las cosas como te las habían contado o no, pero por lo menos te crea curiosidad. Por ejemplo, tú decías que luego iban a mirar de ver que era la marca hispánica, pues yo ya estaba mirando a ver que la batalla de Luton la desconocía completamente. Sí. Y nada, está, ya lo digo aquí, está en la zona de grado de los lodos, se llama, y está ahí en Asturias y bueno, se puede localizar y todo, incluso. Y yo creo que con un poco así indagando en internet se puede localizar hasta el lugar que se supone que estuvo la batalla. O sea que sí que estas cosas pues unas llevan a otra y uno aprende y yo creo que es una gran cosa. Y eso es lo que buscamos aquí en Histocast. Y buscamos pues además de divulgar, de tener una charla como por ejemplo estoy teniendo ahora mismo con José Carlos, pues súper amena. Yo no sé todo de la historia y aprendo de todos los podcasts, eso es evidente. Y yo quiero que los oyentes pues aprendan, no sé si aprender, pero por lo menos que se entretengan y que se les quede la historia como la contamos nosotros, la contamos como lo que se nos ha quedado en la cabeza, que eso es lo bonito, sí, es el dato importante, el hecho y eso, ese razonamiento, esas cosas, yo creo que son fáciles de asimilar. Pues nada, José Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Goyo, y gracias a la gente que nos escucha, que son muchos cada vez más, y de verdad que estamos encantados con el éxito que estamos teniendo. Para ser una cosa que es de aficionados, pero con muchas ganas, pues siempre se agradece ver que la gente lo descarga y hay comentarios y hay sus críticas y sus todo. Claro. La verdad que es una maravilla que esto está vivo, ya digo, que adelante todos. Y nada, oye, pues fíjate, aquí en Madrid son las 12 menos 25 de la noche. ¿Qué hora es en Riga, Goyo? Aquí una hora más, exactamente. Una horita más. Sí, exactamente. La 1 menos 25 en Riga. Una horita pues más. Ya os contaré las cosas que tienen por aquí de todo eso que he mencionado antes. Por cierto, que Riga era el lugar de descanso, para que no lo sepa, que me lo han chivado por ahí, que era el lugar de descanso de la División Azul. Que aquí ha habido también su historia de los españoles y tal. Y bueno, ahora tenemos a Javier Ribelles de Nobilis.es, que nos va a hacer sus recomendaciones bibliográficas como siempre. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tenemos para este tema de los reinos cristianos de Covadonga hasta el año 1000? ¿Qué tenemos? Bueno, pues he recopilado libros que han pasado por Nobilis, que de alguna manera recogen
este periodo de la creación de los reinos hispánicos y demás. El primero es el segundo volumen de la historia militar de España, que comprende la Edad Media, entre el siglo V y el XV, donde abarca todo desde la invasión islámica hasta la expulsión final de los musulmanes en España, y donde abarca toda la creación y desarrollo de los reinos en la península ibérica cristianos, desde un punto de vista militar, pero bueno, es un libro que recoge toda la Edad Media. Luego hay otro que, decir que ese libro está coordinado por Miguel Ángel Ladero Quesada y que lo edita Laberinto, que es el que está editando la colección de la historia militar de España. Es el segundo volumen. Luego hay un libro de la Esfera de los Libros que se llama La Historia de Aragón, que también está hecha por varios autores y dirigida por Eloy Fernández Clemente, catedrático, y que es un compendio, una historia general de Aragón, desde, digamos, la prehistoria, pero muy centrado también en lo que ya es el nacimiento y desarrollo del reino de Aragón, de todas las etapas, desde que era un reino propio, luego su expansión y su anexión con Cataluña, con el resto de territorios del Levante, luego por supuesto con ya toda la parte ya de la historia más moderna, cuando se junta con Castilla, y a partir de ahí incluso el libro llega hasta hoy en día, ¿no? Pero bueno, que realmente es un tocho bueno de 1000 páginas donde está toda la historia de Aragón. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias, Javi. Lo tendremos en cuenta y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Muy bien. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, y ya para despedirnos, pues nada, voy a despedir a José Carlos. José Carlos Gracia, que lo podéis encontrar en pascualvivas.es, que es el grupo Pascual Vivas que tanto ha hecho para divulgar la historia de España. Que lo próximo de la próxima locura que tiene, vamos, que no es que tenga en mente, es que la va a realizar, es ir a las Navas de Tolosa y ver el recorrido que hicieron los cristianos hasta el lugar de la batalla. Vamos a verlo, vamos a hacerlo ahora en junio, vamos a ir para allá, vamos a ir con vehículos todoterreno que nos hemos buscado, lo vamos a alquilar, vamos allá, unos 50 o 60 personas del grupo, y a recorrer aquello y a disfrutar de nuestra historia y un poco a recordar a aquella gente que hizo lo que hizo hace 800 años. Y a eso, y de verdad que es una gozada. La historia, si se disfruta y se vive sin manipularla y simplemente disfrutándola, es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Se aprende mucho y se disfruta mucho. Así que allí estaremos. Ya, y bueno, las Navas, eso requiere un capítulo también aparte. Absolutamente, ya lo avisé y lo habrá, tenlo por seguro. Y bueno, pues nada, a mí me podéis seguir, ya lo he dicho antes, en Twitter, Goyix_Salduero, o en el Guarida de Goyix, y a todos nosotros, por supuesto, en istocast.com, @istocast en Twitter y en la página de Facebook. Así que nada, a despedirnos. Podemos cantar en la Asturias Patria Querida. Cantar para la Asturias Patria Querida, y un saludo a todos y viva Asturias. Venga, que viva Asturias. Semper Fidelis.